voy a presentar una aplicación servidor en el que llevamos trabajando mucho tiempo que se llama API Interactons, que es un servidor en el que tenemos interacciones moleculares de proteínas, proteína-proteína, de muchas especies. Bueno, esto funcione. Vale. Aquí bueno, os pongo al principio una serie de publicaciones que llevamos trabajando pues casi ya 10 o más, 15 años en ello, o casi 20 años. La primera vez que lo publicamos fue en el 2006, o sea que es un servidor que se llama API, que proporciona interacciones moleculares de proteínas físicas, o interacción molecular ahora la definimos, y que pues de distintas especies basadas en datos experimentales. Entonces, cuando entras a la aplicación que se ve esta la entrada, pues por ejemplo te pone para humano pues todas las interacciones moleculares que tiene y a distintos niveles de calidad, pues de evidencias experimentales. Por ejemplo, si quieres todas las interacciones moleculares de todas las proteínas y proteínas del proteoma humano, pues que se conocen con distintos datos experimentales, pues es un dataset muy grande, como veis, 35.000 proteínas. ¿Por qué 35.000 proteínas? Porque nosotros usamos como referencia el proteoma, el full proteoma de UniProt. UniProt es la base de referencia nuestra, entonces ahí no solo hay las proteínas que están, digamos, todo identificador de UniProt con una proteína concreta, pues puede entrar ahí. Y estos son las que tienen solo un dato experimental y, por ejemplo, aquí veis a un nivel más profundo en el que tenemos interacciones en las cuales hay un método binario al menos que prueba las interacciones y otro segundo método. Eh, pues es como mucho más seguro, ¿no? Bien. También tenemos para ratón, para levadura. Ahora hablo un poco de levadura. En levadura tenemos muchas interacciones más que las interacciones propias del interactoma, que son 6.000 proteínas del proteoma, perdón, porque muchas de estas interacciones son con proteínas de otra especie en estudios que se han hecho, ¿no? En levadura. O E. coli, bien. Entonces la base de datos tiene, con esto, sí. La base de datos está integrando base de datos que llamamos primarias de interacciones moleculares, en los cuales que han curado cientos de artículos y todos esos datos. Nos bajamos todas estas bases de datos y las integramos. Y además también integramos datos de estructura derivadas de dos bases de datos, que es el PDB y el PDB-SAM. Bien. Entonces, estos son los datos que tenemos, por ejemplo, hace casi 9 años, 2016 o el año pasado, 2024, pues los interactomas que tenemos para el número de proteínas y el número de interacciones para humano, para ratón, para Arabidopsis, rata, C. elegans, Drosophila, Cerevisiae, E. coli, para muy distintas especies. Bien, con eso uno lo que puede hacer, esto es un ejemplo, pues puede generar, bajarse todo el interactoma molecular de interacciones moleculares proteína-proteína de Homo sapiens o del ratón o de C. elegans o de Cerevisiae o E. coli, y también pues estamos en el área de Network Biology, de teoría de redes, porque estos forman grandes redes, esta especie de galaxias de interacciones moleculares donde hay cientos, miles de proteínas, como veis, y cientos de miles de interacciones moleculares. Bien, entonces una cosa, vamos a definir bien qué estamos integrando, ¿no? Para eso escribimos un artículo hace años que ha sido muy citado, pues que definimos las interacciones moleculares a las que nos estamos refiriendo, porque no estamos hablando de contactos físicos entre proteínas y no relaciones o asociaciones entre genes o entre proteínas. Es decir, aquí tenéis el ejemplo de la cadena respiratoria.
tenemos todos en nuestras mitocondrias, donde hay una serie de complejos moleculares, molecular machines, que contienen muchas subunidades proteicas, muchos polipéptidos, muchas proteínas que interaccionan molecularmente para formar una máquina molecular de estas. Entonces, lo que queremos saber, mapear para toda la célula, cuáles son las interacciones moleculares para constituir estas máquinas moleculares específicas que pueden ser también algunas de ellas transitorias o estables para formar un complejo como es la ATPasa o el complejo 4, complejo 3, complejo 2 o 1 de la mitocondria, ¿no? Pues, eh, entonces, estamos hablando de interacciones moleculares físicas entre proteínas, proteína A, B y la C, por ejemplo, en este pequeño esquema veis que se tocan y eso es lo que queremos experimentalmente determinar y generar una base de datos con todo ese conocimiento. Sabiendo que, por ejemplo, en esta pequeña máquina molecular que tiene pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proteínas, ¿veis? Pues A y B interaccionan molecularmente, interacción física directa y como están en el mismo complejo, E y B pues también interaccionan, pero es una interacción indirecta, pero es física porque están en el mismo complejo. Nos hacemos referencia a estas interacciones y también algunas que pueden ser transitorias. Una proteína F pues viene, interactúa y genera, pues hace una fosforilación o lo que sea. Ese tipo de interacciones que son más transitorias, pero también son físicas. Esto es distinto a lo que pueden ser genetic associations, que asociaciones genéticas con el gen A y el gen X interaccionan porque están corregulados o coexpresados o lo que sea. Esto no entra en nuestra base de datos, aunque hay otras muchas bases de datos que estas relaciones o asociaciones las incluyen. O una relación porque dos proteínas y esta proteína están en la misma vía metabólica de lo que sea, de la glucólisis o de la una de síntesis de lípidos, lo que sea, pues están asociadas porque están en el mismo proceso biológico. Por lo tanto, las interacciones moleculares de las que estamos integrando en APIs son protein-protein interactions, specific physical contacts between protein pairs that occur in selective molecular docking in particular biological context. Pues eso, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos integrar en nuestros datos. Y las tecnologías de high throughput, Omic Technologies, que han determinado la obtención de todos estos mapas moleculares de interacción son de dos tipos. Binarias, aquellas tecnologías que me permiten, por ejemplo, imaginaos que esta es la situación real de la interacción molecular de unas proteínas, que aquí llamo desde P1 hasta P6. Dos sets de proteínas, pues una proteína que tiene varias subunidades, cuatro subunidades o tres subunidades. Y bueno, entonces los métodos binarios nos determinan físicamente todas las interacciones moleculares de cada una de ellas, porque es binario, es P1 contra todas las otras posibles. Y entonces hacemos experimentos para determinar cada una de las posibles interacciones y al final mi mapa de interacciones moleculares es este. Hay muchos otros experimentos que lo que hacen es la interacción molecular de una proteína con otras posibles, con un conjunto de proteínas, P1 con P2, 3, 4 o P3 con P1, 2, 4, lo que sea. Entonces, esto me genera este tipo de mapas en las cuales algunas interacciones, como veis, no serían como falsos positivos porque me está diciendo que P2 toca físicamente o interactúa con P4, pero realmente no lo hace. Simplemente es que siempre que aparece P1, pues aparece P4, entonces pues parece que interactúan y parece que P5 y P6 interactúan molecularmente, pero como veis no lo hacen. Aquí esto es el dato real. Bien. Entonces las tecnologías más importantes pues son que se han desarrollado son fundamentalmente estas dos de high throughput, que es para lo que llamamos complex oriented methods, que son esos que son, como he dicho aquí, ¿no? Orientados a complejos, el CoIP, pues entonces son Tandem Affinity Purification and Mass Spectrometry, es la que ha producido
más datos de high throughput, de interactomas completos de especies, pues de levadura, de ratón, de humanos, con este tipo de aproximaciones. Y la otra, la binaria más importante, es la de las aproximaciones de sistemas de doble híbrido. Estas dos tecnologías son las que nos han dado estos mapas. No voy a entrar un poco en todo lo que es la metodología experimental, pero bueno, que sabéis que la metodología de doble híbrido no solo es para levaduras, sino que también actualmente se hacen estudios en células humanas, para las proteínas humanas, porque si no, a veces las interacciones moleculares testadas en yeast-to hybrid pues no funcionaban, ¿no? O el esquema este que veis de Tandem Affinity Purification and Mass Spectrometry son siempre, tenemos al final un bait que interacciona con varios brace, entonces hay que como hacemos el mapa final derivado de esto, ¿no? Bien, estas son las metodologías. Y entonces el tema de la espectrometría de masas es que siempre estás viendo, es igual que los experimentos de pull down. En pull down, cuando tú haces un pull down con un anticuerpo sobre una proteína, que tienes una proteína, pues se caen otra serie de proteínas, pero tú no sabes si están unidas o simplemente hay un pull down y hay una coinmunoprecipitación o pull down assays, ¿no? Esos son co-complex, vale. Pues con esto, bueno, de Gist2Hybrid ahora hay muchas tecnologías que mejoran la inicial, que era más nuclear, para testar todo esto. Bien, entonces nosotros lo que hacemos en APID, hay una serie de bases de datos primarias que han curado muchos datos de interacciones moleculares y siempre necesitamos un artículo concreto, específico, que nos permita bueno, pues, indicar qué metodología, seguimos la metodología con los criterios de UPO, de Human Proteome y del PSI a nivel mundial, que son una serie de etiquetas para los métodos que determinan cada interacción molecular. Bien, entonces uno dice, bueno, ahí existen estas bases de datos como INTAS, que es muy conocida, BioGrid, DeepTal, que son las primarias. Luego hay nuestra base de datos APID, es una base de datos que integra. Y entonces, ¿es necesario integrar? ¿No están ya estas bases de datos? Y somos distintos, por ejemplo, a una que es muy conocida, String, porque Street no mete solo interacciones moleculares físicas proteína a proteína, sino que Street mete muchísimas predicciones y mete también asociaciones genéticas, coexpresión, otra serie de asociaciones entre proteínas que nosotros hemos querido quitar o no poner porque no nos interesa en APID, ¿no? Bien, entonces, ¿es necesaria la unificación? Pues cuando nosotros fuimos, empezamos estos trabajos y fuimos a las bases de datos primarias, sobre todo en aquel momento INTAT o BioGrid, que ha crecido muchísimo, o HPRD, estos son datos para humano. Si os fijáis en la intersección de los grupos, cuando cogemos 6 resources independientes de interacción molecular de proteínas, pues la integración es que era muy baja y por eso el solapamiento, perdón, era muy bajo, por lo tanto era necesario una integración. Esto es lo que hicimos, ¿no? Integrar para que aquí metemos 5 bases de datos para humanos. Estos son datos que generamos para humano de 5 grandes bases de datos con datos de interacción molecular de proteínas humanas y veis que el solapamiento, todas ellas coinciden únicamente en 225 interacciones moleculares de un total reportadas de 385.000, lo cual os dais cuenta que realmente es un problema, ¿no? Pues por lo tanto es una cosa interesante a abordar y por eso publicamos nuestra base de datos, que tiene muchos accesos y que lo hemos metido en el XIR, ¿no? Bien, entonces una de las cosas que nosotros definimos es que tienen que ser interacciones binarias, por esto que os decía antes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos binarios? Una de las últimas cosas que hemos integrado en la última publicación que hicimos sobre APID, en colaboración con un grupo de Boston, es determinar cuáles son métodos binarios frente a métodos no binarios, por así decirlo.
Y entonces hemos hecho, por ejemplo, para que veáis, si yo tengo métodos que me determinan interacciones moleculares específicas para todo el interactoma humano, si cojo todas las posibles en que hay miles de datos de cocomplex, pues son referenciadas al menos en una publicación o en un método, son 385.000, mientras que si yo me voy a las interacciones moleculares de proteína con proteína para reconstruir la arquitectura real molecular de las proteínas en el proteoma humano, son solo 83.000. Publicamos con el grupo de Mar Vidal de Boston este trabajo, que lo que hacemos es, pues eso, ¿no? Discernir entre interacciones binarias, que es lo que nos interesa más, interacciones indirectas. Pues una interacción indirecta es que cuando yo pongo P1 contra un conjunto posible, pues no sé exactamente contra quién está contactando P1, sino es que con P2, P2, P3 o P4 y simplemente pongo una interacción indirecta, aunque sea física, con estas tres proteínas. Aquí, en cambio, con los métodos binarios, sé que es P1 contra P2. ¿Vale? Bien, esto tomamos todos los métodos de estas distintas bases de datos, anotando los métodos en base a la metodología bueno, cogiendo los PubMed y luego, como os he dicho, en UPO, las etiquetas de métodos, que es el PSI. Esto es un consorcio internacional para Molecular Interactions, que es Protein Standard Initiative, que es el PSI, Protein Standard Initiative dentro de UPO, de bueno, UPO es Human Proteome, pero es para todas las proteínas. En PSI define los métodos y nosotros pues etiquetamos los métodos y entonces un poco es el nivel de anotación. Aquí, por ejemplo, hemos tomado 6.000 artículos integrados en dos bases de datos en común que reportan 164.000 interacciones moleculares, pero veis que el mapeo a métodos de dos bases de datos que tienen estos 6.000 artículos comunes es muy distinto, ¿no? INTAT o BioGrid pues tienen un mapeo a métodos un poco distinto, porque el modo de curar un mismo artículo muchas veces no es igual. Bien, entonces todo esto lo tenemos integrado en APID y uno puede buscar para una determinada interacción molecular, por ejemplo, pues la interacción de RAS-H con RGL2, pues cuántos métodos eh, y cuántas publicaciones. Veis aquí, vendemos la publicación con el PubMed concreto, de dónde lo hemos sacado como base de datos original, pero lo importante para nosotros es la publicación y el método. Si es un método de two-hybrid o es un pull down, pues un método binario, no binario, y también etiquetamos con esto, ¿no? Bien, con eso hemos generado pues el interactoma binario humano y como os decía antes, pues hay una diferencia importante, ¿no? Pues esto sería todo el interactoma humano con 385.000 proteínas, interacciones moleculares, de las cuales muchas vienen de métodos de cocomplex que serían en principio falsos positivos. Y si te vas al interactoma binario que te lo puedes bajar de APID, pues son solamente 84.000 con sus interacciones físicas directas, ¿vale? Todo esto lo hemos comprobado en distintos trabajos y como veis, pues ahora esto es un poco datos estamos ahora colaborando también con el grupo de Mar Vidal, pues que las interacciones moleculares son muy importantes para reconstruir las estructuras, ¿no? Y como sabéis ahora con todo el avance bueno, este premio Nobel con AlphaFold, de estructuras tridimensionales, una de las cosas que está tratando de hacer AlphaFold, el AlphaFold 3, todavía no lo ha conseguido, es no solo determinar la estructura tridimensional de las proteínas, sino también reconstruir todos estos multímeros, ¿no? De proteínas, que cómo interaccionan, cómo forman estas máquinas moleculares, que muchas veces es bastante complejo, ¿no? Y si veis, ahora vais a UniProt, hay el AlphaFold, el modelo de AlphaFold para cualquier proteína de UniProt, pero todavía la reconstrucción
de máquinas moleculares y con el número de elementos proteínas que interaccionan, pues es todavía bastante, bueno, la cobertura es bastante pequeña, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando con la gente de Boston, una reconstrucción del mapa de humano y de levadura, del mapa binario, y ya tenemos todos los datos, y ahí veis, por ejemplo, esto es para levadura y las interacciones moleculares. Entonces lo que nosotros damos es siempre como referencia, aquí veis un ejemplo, ¿no? La interacción molecular de la proteína de levadura esta con una con otra, con el gene name, el uniprot name dado, y luego el número de métodos que han determinado esta interacción concreta, el número de publicaciones, si estructuras tridimensionales se hay y el número de datos. Bueno, esto estamos haciendo una revisión para reconstruir el interactoma binario de levadura. Bien, entonces aquí ya voy a pasar a hacer un pequeño ejemplo de cómo podéis usar la base de datos de Protein de API Interactomas. Básicamente, pues vamos a ver si me funciona en la web. Pues un poco como lo hacéis. Aquí vamos a buscar un conjunto de proteínas. Uno puede meter un conjunto de proteínas de levadura y buscar todas las interacciones moleculares y reconstruir una red, ¿no? Vamos a intentar hacer esto. Y también aquí esto es otro ejemplo por ejemplo, para que veáis, uno puede buscar una proteína concreta que está estudiando de levadura, que estaban estudiando en el grupo de Boston, y pues nosotros tomamos la levadura sin 3, y entonces sabemos que hay una estructura del PDB que ya me dice con qué moléculas puede interactuar, y esto es el mapa derivado de PDB-SAM, datos de cristalografía. Por lo tanto sabemos en principio cuáles son sus partners en la construcción de este complejo de histona de acetilasa, la proteína sin 3 que ellos están estudiando, porque es importante en levadura por una serie de mutaciones, etcétera. Entonces yo puedo reconstruir con APID, veis, para sin 3 cuáles son las moléculas, las proteínas que interactúan y con qué nivel de evidencia puedo. Entonces reconstruyo bastante bien lo que es la estructura tridimensional. Pero también un poco en esa estructura tridimensional, como veis, los sin 3 no, no interactúa pues aquí con la RP de 3 directamente, sino, bueno, aquí sí directamente hay alguna con la que esta eh, pues, con alguna de ellas no interactúa. Entonces hay que saber un poco pues cómo son estas interacciones, ¿no? Bien. Bueno, voy a dejar de... Ah, no. Está- Dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. No sé cuánta gente tenemos aquí conectada. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta o me queréis escribir en el chat. Voy a enseñaros, voy a compartir de nuevo. Voy a compartir todo. Vale, y aquí lo que voy a hacer es irme a... No sé si veis mi pantalla. Esto es el API, ¿no? No pone, de hecho, podemos hacerlo como ejemplo. Si ponéis API Interactons en Google, normalmente va a la web y ahí la tenemos. Bien, entonces, como os decía, uno puede usar esta base de datos para bajarse el interactoma completo de las especies que quiera, ¿no? Pues por ejemplo, podemos decir de homos, de humano, ¿no? Entonces, y lo puede bajarse a un nivel de confianza, puede bajarse todas las conocidas, que como veis ahora son muchas más, son 600.000 para todas las proteínas humanas. Como proteínas humanas nosotros cogemos todo el proteoma, no solo el proteoma etiquetado
que son casi 30 y tantas mil de Uniprot, sino todo el proteoma, donde hay también fragmentos de proteínas y proteínas que son que vienen de pseudogenes de Trembel, etcétera. O sea que por eso son más de las proteínas esperadas humanas, que son en torno a 30.000 proteínas, ¿no? En el proteoma humano. Bien, pero uno puede decir, no, pues yo me bajo el interactoma que contenga al menos dos métodos, dos interacciones al menos con un método probado con un método binario o con dos experimentos o con un método binario. Y también lo que podéis hacer aquí es decir, esto es importante, si yo quiero que me bajen las interacciones moleculares de son de humano completas pero sin quitándole las que tenga de interacciones moleculares con una proteína de ratón o una proteína de levadura. Si le deis aquí quitar las proteínas entre especies, entonces nos bajará solamente. Entonces uno le da ahí y te baja ese interactoma, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vale, como aquí lo que te baja es a ver si aquí lo tengo. Que es un poco en la ayuda, pues podéis hacerlo. Entonces uno vamos a entrar y entonces uno cuando hace esto, en interacciones moleculares, voy a hacerlo con uno más pequeño, por ejemplo el de E. coli, que es bastantes menos interacciones para que veáis cómo sale, ¿no? Pues me voy a los que tengan un método binario y le digo que solamente me dé las interacciones moleculares de E. coli. No quiero, o sea, do you want to interspecies? No, no quiero bajármelo, ¿vale? Entonces te va a generar este archivo de E. coli, que lo tenemos aquí, y es bien sencillo porque esto es un archivo, como veis, se ve en el... uy, ¿veis el archivo? Bueno, pues el archivo nosotros lo que hacemos siempre es, no sé cómo voy de tiempo. Esto es el identificador de la base de datos, pero bueno, tenéis el identificador de Uniprot de la proteína primera, estas DIS E. coli, proteína DIS, pues tal, interacciona con la proteína D, y luego os decimos número de evidencias que tenemos, número de métodos, número de publicaciones, estructuras y también curation events. Voy a explicar esto un poco mejor y esto es pues con esto puedes reconstruir ya a un nivel concreto, pues en Cytoscape o pues, la red de interacciones moleculares. Bien, vamos a hacer un ejemplo de un conjunto. Aquí puedes poner también una proteína concreta, pues yo que sé, Carras, y te va a buscar de humano, pues te va a buscar cuáles son las interacciones moleculares de Carras, ¿vale? Y te dice, pues Carras, proteína de tal, tengo 891 interacciones para esta proteína, claro, muy conocida. Perdona, esto no quería hacer, sino que quería hacer. Hay que darle aquí. Aquí te sale cuáles son todas esas interacciones moleculares, ¿no? Y entonces 891, entonces te dice Carras interactúa y aquí podéis poner número de publicaciones. Hay 19 artículos que uno puede saber decir cuáles son, uno puede decir cuáles son esos 19 artículos que me dicen que Carras interactúa con RAF1, ¿no? Y evidencias experimentales. Evidencias experimentales son distintos de curation events, because curation events, si una base de datos, imaginaos, ha curado el mismo artículo, el mismo método, son dos curation events, pero solamente es una evidencia. Entonces, las evidencias que contamos son aquí, de este modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar esta con ella misma, pues tal, vamos a buscar con BRAF, ¿no? Cómo interactúa con BRAF, Carras con BRAF. Pues con esto tenemos esta, entonces uno puede darle aquí y entonces aparece, no sé si lo estáis viendo bien. Pues os digo, tenemos estos curation events, solo hay
una evidencia por resonancia de fluorescencia, de transfer, ¿no? Eso es por un contacto, un marcador de fluorescencia, que las dos proteínas se juntan, que BRAF interactúa directamente con Carras. Y las otras son indirectas, y aquí sé por qué, veis, la mayoría son de Tandem Affinity Purification Mass Spectrometry. Estos son los artículos concretos y estos los resources, ¿vale? ¿Veis? Pues esto es lo que tiene, todo lo que tiene API. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a una lista concreta y aquí vamos a meter eh, un ejemplo que es eh, este ejemplo que es de E. coli. No, este ejemplo que es de levadura. Vale, entonces es un listado. Aquí uno puede poner un listado y lo que tiene que poner es o el identificador del gen o, como veis aquí, la proteína es lo que mejor funciona, el unit protein name para identificar las proteínas. Porque claro, el modo de identificar, entonces cuando yo pongo este listado me va a buscar, por ejemplo, vamos a hacerlo con esto, me va a buscar, esto es en Saccharomyces, ¿sí? Todas las proteínas, todas las interacciones moleculares entre ellas, entre estas 62 proteínas perdón, sí, 62 proteínas que he puesto. Entonces uno puede seleccionar todas las proteínas y para una concreta, por ejemplo, yo que sé, APC1, cuáles son, si uno quiere ver sus interacciones moleculares, pues se va aquí y entonces ve, pues APC1 tiene 49 interactores, que son estos, y los métodos, publicaciones, si son métodos binarios o no, etcétera, igual que os enseñaba antes. Pero además también aquí veis, he seleccionado las proteínas y puedo generar una red con todas estas proteínas, que esto está bien. Me puedo bajar la red, me la puedo bajar o puedo generarla con el visor de Java que hemos hecho, esto está asociado. Entonces aquí tenéis las proteínas, esas 62 proteínas en nuestro visor. Y entonces vamos a darle, hay una visión de, bueno, que pesa un poco el número de interacciones y aquí veis el número de evidencias. Estos son 62 proteínas de levadura que realmente están constituyendo 5 macrocomplejos, complejos protein complexes. Entonces, veis, ahí uno puede decir cuántas evidencias quiero, pues más evidencias aparece en azul y uno puede empezar a etiquetar, por ejemplo, con funciones de Go, y uno dice, pues todos estos, claro, como es un complejo, tiene una función molecular parecida, pues la puedo etiquetar, con este baja aquí el colorcito, y entonces pues todas estas proteínas tienen esta función ubiquitina, porque es el complejo de ubiquitina, pues le pongo otro color. Bien, entonces esto, pues un poco para visualizar, que es lo que os he hecho aquí, veis, pues en este ejemplo que os ponía aquí, ya voy acabando, son 36. Bueno, pues esas 62 proteínas de levadura que uno pone en un listado, las seleccionas todas, entonces te va a generar todas las interacciones moleculares entre ellas y luego puedes etiquetarlas con funciones y esta red te la puedes bajar, esta red te la puedes bajar a Cytoscape para visualizarla como tú quieras, ¿no? Bien, pues esto un poco para que veáis. Entonces, quiero bajarme exportar este network como texto, que es lo mejor. Pues aquí veis que lo ha bajado como texto y si yo lo abro, pues es esta red, ¿vale? Y ahí la tenéis, ¿no? Bueno, pues esto es API Interactoms, son 11:37. Creo que con esto un poquito habéis aprendido. Espero. Voy a ir al zoom. Eh, Ahí lo tenéis. API para todo el que quiera.
y luego tenemos que ir actualizando la base de datos y la base de datos, como veis aquí, está es parte un recurso del INB estamos metidos en las herramientas de Elixir o servidores de Elixir, ¿no? Y estamos trabajando con ellos desde también en colaboración hace tiempo.